Me llamo Nuria Valcárcel y tengo 78 años. A esta edad, una ya no espera que la vida le devuelva favores ni le reserve sorpresas. He vivido bastante como para entender que el amor, como la salud, no siempre dura y que hay silencios más definitivos que la muerte. Vivo sola desde hace 15 años, en un piso pequeño de Zaragoza, que aún conserva las cortinas que cosí con mi madre cuando me casé. Todo aquí huele a costumbre. Los cajones cerrados a medias, las plantas que insisten en sobrevivir en su rincón de sombra. El reloj de cocina que adelanta unos minutos porque no me gusta llegar tarde ni siquiera al tiempo. Lo que me queda es rutina y memoria, pero eso, aprendí. Puedes sostener una vida. Fui enfermera durante más de 4 décadas, primero en urgencias y luego en geriatría. Conozco el dolor humano desde muy cerca, no el de las novelas ni el de los discursos vacíos, sino el de los cuerpos que tiemblan, el de las manos que aprietan buscando consuelo, el de los ojos que preguntan si alguien se acordará de ellos. Siempre pensé que, al haber estado del otro lado tantas veces, cuando llegara mi momento de necesitar cuidados, de depender de otros, la vida sabría devolverme algo de lo que yo había dado. Pero no, la vida, como los hijos, no devuelve lo que uno espera. Mi hijo, Álvaro, fue un niño bueno, tímido, siempre pegado a mi falda. Su padre murió joven, un infarto fulminante cuando Álvaro tenía solo 10 años. Desde entonces, todo lo hice por él. Me multipliqué entre turnos dobles, guardias nocturnas, comidas recalentadas y disfraces de carnaval cosidos al borde del agotamiento. Nunca me quejé, porque el amor no se reclama. Se da. Recuerdo que una vez, cuando cumplí 50, una compañera me regaló un pequeño colgante en forma de corazón y me dijo que era por mi generosidad. «Tú das sin esperar nada», me dijo, como si fuera una virtud. Pero con los años me he dado cuenta de que dar sin medida también tiene su precio. Te vuelves invisible, predecible, prescindible. Álvaro creció, estudió, se casó. Su esposa, Cecilia, nunca me aceptó del todo, aunque jamás fue grosera. La indiferencia no necesita gritar para herir. Con el tiempo, dejaron de venir a verme con frecuencia. Las llamadas se espaciarían, las visitas se convertían en compromisos. Me fui quedando sola, como tantas otras mujeres de mi edad, rodeadas de recuerdos que ya nadie quiere oír. Pero Clara, mi nieta, fue distinta. Desde pequeña, se me pegó como una segunda piel. Era la única que me abrazaba sin prisa, que me pedía cuentos de mi infancia, que escribía cartas con dibujos que aún conservo en una caja de galletas vieja. Era, sin saberlo, el hilo que me mantenía unida a la idea de que no todo se había perdido. Mis días, hasta hace poco, eran silenciosos, pero no vacíos. Me levantaba temprano, me preparaba una infusión de tila, encendía la radio bajito y me sentaba junto a la ventana a ver la calle desperezarse. Las vecinas iban desapareciendo una a una, unas al hospital, otras a casa de los hijos, otras al olvido definitivo. A veces me llegaban postales del barrio, noticias lejanas sobre la panadera que se jubiló, el farmacéutico que se fue a vivir con la hija a Huesca, la peluquera que cerró su local tras 50 años. El mundo se encoge cuando se tiene mi edad, pero uno aprende a encontrar belleza en lo mínimo. El olor del pan recién hecho que llega del horno 2 calles abajo. El sonido de Clara cuando deja una nota en mi buzón escrita con colores. El calor del sol de mediodía que se cuela por la persiana, con una terquedad que envidio. En todo este tiempo, nunca le pedí nada a Álvaro. Ni favores, ni dinero, ni atención. Tal vez por eso él pensó que yo no necesitaba nada. Tal vez por eso se acostumbró a mi silencio, como si fuera parte del mobiliario de su vida,
Hace 2 semanas me llamó para decirme que harían un viaje de fin de semana a la costa, a una casa de alquiler con la familia de Cecilia, y que si podía ir con ellos. Me emocioné, no por el viaje. Mis rodillas ya no toleran bien las caminatas largas ni la arena, sino por la idea de estar con ellos, de compartir al menos unos días en grupo, de sentirme parte de algo. Empecé a preparar mi maleta 3 días antes, doblando con cuidado la ropa que más me favorece, metiendo en un neceser los medicamentos, mis gotas para la tensión, el libro que estoy leyendo por 3ª vez y un pañuelo bordado que Clara me regaló el último verano. Mi corazón, aunque viejo, latía con algo parecido a la ilusión. La mañana del viaje me puse mi vestido azul marino, ese que me sienta bien, aunque esté un poco gastado. Bajé con mi maleta rodante, pequeña, práctica, y esperé en la acera. Cuando el coche llegó, vi a Clara en la ventanilla, saludándome con entusiasmo. Subí con esfuerzo. Álvaro conducía. Cecilia a su lado, con el móvil en la mano. En el asiento trasero, Clara me había guardado sitio. Me senté junto a ella, y fue entonces, justo antes de que arrancaran, que escuché a Cecilia susurrar sin disimulo. «Te dije que la trajéramos. No había con quién dejarla». No dije nada. Solo giré la cabeza hacia la ventana y fingí mirar el paisaje, porque a veces el silencio no es resignación. Es la única forma de que no se te rompa la voz. El trayecto fue largo, unas 3 horas hasta la casa en la playa que habían alquilado. Durante ese tiempo, Clara hablaba animada, contándome historias del colegio, de su nueva profesora de literatura que usaba sombreros raros, y les leía poesía como si fuera un secreto. Yo asentía, sonriendo, agradecida de ese pedazo de mundo infantil que todavía quería compartirme. Álvaro apenas hablaba, concentrado en la carretera, y Cecilia estaba todo el tiempo con el móvil, contestando mensajes o escuchando notas de voz, con un auricular en una oreja. En algún momento, Clara se quedó dormida con la cabeza sobre mi hombro. Yo la miraba, sintiendo que ese instante valía más que todo el viaje. Era la única parte de esa familia en la que aún cabía entera. Cuando llegamos, la casa era enorme, blanca, moderna, con ventanales que daban directamente al mar. El sonido de las olas se mezclaba con el olor de las flores saladas del jardín. Cecilia bajó del coche con prisa, dando instrucciones, señalando las bolsas que había que llevar adentro, que si las toallas en un baño, que si los chicos del otro lado llegarían al anochecer. Álvaro le seguía el ritmo como si fuera un asistente más que un esposo. Yo me quedé en la acera unos segundos, contemplando la fachada de aquella casa tan perfecta, tan diseñada para impresionar, donde ya intuía que yo no tenía habitación asignada ni espacio pensado. La confusión inicial me pareció normal. Las vacaciones familiares siempre traen cierto desorden. Pensé que solo había que esperar que todo se acomodara. Ayudé en lo que pude, llevando con cuidado una bolsa con frutas y botellas hasta la cocina. Nadie me pidió ayuda, pero tampoco me la negaron. Era como estar presente sin estarlo. Una sombra útil, no querida pero tolerada. En el comedor, Cecilia hizo el reparto de habitaciones con voz clara y un tono de gerente de hotel. A Clara le tocaba compartir con sus primos. Álvaro y ella dormirían en la suite principal. El resto de las habitaciones estaban asignadas a sus amigos, una pareja con hijos, otra sin hijos, los padres de Cecilia que llegarían el sábado. Yo simplemente no fui mencionada. Me quedé parada junto a la isla de la cocina, esperando que alguien advirtiera la omisión. Álvaro hojeaba una hoja impresa con el plan del fin de semana. Cecilia metía botellas en la nevera. Nadie dijo nada, hasta que, casi con fastidio, ella levantó la vista y dijo: «Ah, Nuria, creo que hay un sofá cama en el lavadero. Es pequeño, pero cómodo.
Le pondremos sábanas ahora. Podría haber dicho algo. Algo simple como ¿no pensaron en dónde iba a dormir? O incluso una pregunta más suave. ¿No había otra opción? Pero no. Asentí en silencio, como lo he hecho toda la vida, como lo hacía cuando mi madre me decía que las mujeres tienen que saber adaptarse y no dar problemas. El lavadero era una habitación sin ventanas, con una lavadora, productos de limpieza apilados en un estante, y una cama plegable que apenas cabía entre las paredes. Las sábanas olían a humedad. El suelo estaba frío. Puse mi maleta a un lado y me senté en el borde, sintiendo el metal que crujía bajo mi peso. No me sentí triste. Me sentí desubicada, como una planta trasladada a una maceta ajena, como si la realidad estuviera sucediendo en otra casa, en otra familia, y yo solo estuviera de paso. Al día siguiente llegaron los demás invitados. Cecilia los recibió con besos, abrazos, una energía radiante que me hizo pensar que esa mujer que nunca me dedicaba más de 2 frases era capaz de desbordarse de simpatía cuando quería. Montaron una barbacoa en la terraza, pusieron música suave, los hombres hablaban de inversiones y los niños corrían por el jardín con pistolas de agua. Yo me quedé sentada bajo una sombrilla, en una silla de plástico blanca que chirriaba cuando me movía. Nadie me dirigía la palabra. A veces, alguna de las esposas me lanzaba una sonrisa breve, de cortesía, como se le sonríe a una maestra jubilada que aparece en una reunión por error. Álvaro se reía. Hablaba de política, de deporte, de su nuevo proyecto en la empresa. Cecilia comentaba lo difícil que era mantener la casa perfecta con tantos invitados. Ni una sola vez me incluyeron en la conversación. Era como si yo fuera parte del mobiliario de la terraza. Una figura decorativa de otra época. Hasta que uno de los invitados, un hombre calvo con gafas oscuras, preguntó si yo era la niñera. Nadie se rió. Nadie lo corrigió. Nadie dijo, «Es mi madre». Clara fue la única que me rescató. Se sentó en el suelo junto a mi silla, apoyó la cabeza en mi regazo y me pidió que le contara una historia de cuando era enfermera. Yo le hablé de una vez en que ayudé a nacer a una niña en plena tormenta, sin luz, con solo una linterna y mis manos temblando. Clara escuchaba con los ojos abiertos, como si lo que yo dijera importara más que cualquier otra cosa en el mundo. Al final, me dijo que cuando fuera mayor quería vivir conmigo. Lo dijo como si fuera un plan secreto, como si la idea de estar juntas fuera la única seguridad que tenía. Y entonces comprendí que, para ella, yo no era una molestia, ni un mueble viejo. Era abrigo, era verdad. Esa noche, escuché una conversación desde el pasillo. Cecilia hablaba con voz baja, pero firme. Decía que yo no podía seguir viniendo a todas partes, que estaba mayor, que no entendía el ritmo de vida que ellos llevaban, que ocupaba espacio. Álvaro intentaba calmarla. Decía que solo era por unos días, que Clara me quería. Pero no había defensa en su voz. No había convicción. Yo estaba sentada en el borde de mi cama de metal, con el pijama puesto y la manta doblada sobre las piernas. Escuchaba como si lo hicieran sobre otra persona. Pero no era otra persona. Era yo, esa madre que se desveló por él, que vendió su anillo de boda para pagarle el primer portátil, que se quedó sin vacaciones para que pudiera estudiar en el extranjero. Esa madre que no tenía lugar ni siquiera en una cama que no diera al cubo de la basura. Me acosté con la espalda rígida, sin poder dormir, repasando cada palabra, cada gesto de indiferencia acumulado durante años. Entendí que no se trataba solo de ese fin de semana. No era la cama, ni el comentario, ni la habitación sin ventanas. Era la suma de todas las omisiones, de todos los cumpleaños sin llamada, de todas las decisiones tomadas sin consultarme,
como si yo ya no importara. Como si solo fuera un cuerpo que había que ubicar cuando no quedaban más opciones. Pensé en Clara, en sus ojos cuando me abrazaba, en su voz cuando me llamaba por teléfono. Pensé que, de alguna forma, esa niña era testigo de lo que yo era en realidad, de lo que fui antes de que el tiempo me desdibujara. Pero también pensé en algo más oscuro. ¿Cuánto faltaría para que incluso Clara me viera como ellos? ¿Cuánto faltaría para que su madre le dijera que no era conveniente estar tan apegadas a una vieja? A la mañana siguiente, durante el desayuno, alguien comentó que había demasiadas personas para tan pocas sillas. Cecilia, sonriendo, dijo en voz alta: «Si hace falta, Nuria puede comer en la cocina. Así los chicos tienen más sitio aquí». Nadie objetó. Nadie se rió. Nadie dijo: «No, mamá se queda». Álvaro miró su taza de café. Y en ese momento, en ese instante preciso, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Después del desayuno en el que me apartaron con la naturalidad de quien mueve una silla sin pensar a quién pertenece, me retiré discretamente a mi cuarto, el lavadero, con una taza de café que yo misma me serví. El café estaba tibio y amargo, sin azúcar, porque alguien había usado la última cucharadita la noche anterior y no se molestaron en reponerla. Me senté en el borde de la cama plegable, con las rodillas juntas, observando cómo una gotera invisible en la tubería dejaba una mancha oscura en la pared, como una lágrima perenne que se formaba sin ruido. Afuera oía risas, platos, niños corriendo. Y dentro de mí algo se fue haciendo denso, lento, como si las palabras que no dije comenzaran a pesar más que cualquier objeto físico. Me sorprendió que nadie me buscara en toda la mañana. Era como si me hubiera disuelto en el aire. Ni siquiera Clara apareció. Pensé que estaría en la playa, o quizás jugando con sus primos, esos niños hiperactivos y gritones que apenas sabían saludar. Miré mi teléfono. Ningún mensaje. Revisé la hora. El mediodía ya estaba encima. Sentí hambre, pero no fui a la cocina. No por orgullo, sino por dignidad. Sabía que me mirarían como si interrumpiera, como si pidiera algo que no me correspondía. Así que abrí una galleta de las que siempre llevo en el bolso. Una de esas envueltas individualmente que suelo guardar por si acaso. Y la comí despacio, fingiendo que era suficiente. El sabor rancio me supo a derrota, pero más que eso, me supo a confirmación. Hacia las 4 de la tarde, escuché pasos acercándose al lavadero. La puerta se entreabrió sin golpear. Era Clara. Entró con el vestido húmedo y las mejillas rojas del sol. Traía una sonrisa, pero sus ojos estaban serios. Se sentó a mi lado sin decir nada. Saqué un pañuelo del bolsillo y le sequé la frente con delicadeza. Entonces, sin mirarme, dijo: «Oí a mamá decir que ojalá no hubieras venido». «¿Eso es verdad?». Me quedé quieta. No quise contestar con rapidez. Sentía que ese momento era demasiado delicado para envolverlo en mentiras dulces. Le acaricié la cabeza. Le dije que a veces los adultos se olvidan de pensar en lo que dicen. Ella me miró con una expresión que me heló. «Pero tú no olvidaste. Tú siempre te acuerdas de todos. Hasta del señor del kiosco». Asentí en silencio. Clara se levantó, salió, y no volvió en todo el día. Por la noche me quedé sola en el lavadero otra vez. No hubo cena conjunta. Hicieron hamburguesas, pusieron música fuerte y se sentaron en el porche. Yo los escuchaba desde dentro. Álvaro reía. Cecilia gritaba instrucciones sobre el punto de cocción de la carne. Los amigos brindaban. Nadie se asomó. Nadie me llamó. Me dormí con el estómago vacío, con la manta fina tirada hasta el cuello y el alma recogida en un rincón.
Soñé con una cocina blanca, con luz de ventana, con Clara de pequeña sosteniendo un tazón y diciendo que quería ser enfermera como yo. Me desperté con la garganta seca y una náusea sorda en el pecho. A veces el dolor se acomoda tan hondo que ni siquiera duele en el cuerpo, sino en el recuerdo. El día siguiente fue igual de invisible. Me puse un vestido claro. Me recogí el pelo. Me pasé un poco de perfume detrás de las orejas, como me enseñó mi madre, no porque esperara que alguien lo notara, sino porque necesitaba recordarme que aún tenía rituales, que aún podía cuidarme a mí misma aunque nadie más lo hiciera. Me senté a leer en una esquina del salón mientras todos se preparaban para una salida al pueblo. Cecilia organizaba todo como si fuera una ejecutiva de eventos, distribuyendo a cada persona en su sitio, asignando tareas. Cuando llegó el momento de subir al coche, me acerqué a la puerta. «¿Ah, vienes?», preguntó ella sin maldad, pero con sorpresa. «Sí», respondí. Creí que... bueno, no estaba segura, dijo mirando a Álvaro. Él no dijo nada. Se limitó a abrir el maletero y sacar una silla plegable para mí. Iba a sentarme en el lugar trasero, entre mochilas y bolsas. Me metí en el coche como una pieza extra, mal ajustada. Durante la excursión, caminaron mucho. Yo no pude seguir el ritmo. Me senté en una fuente mientras todos se internaban en un mercado local. Nadie me ofreció quedarse. Nadie se dio cuenta de que me quedé. Me puse a observar una pareja de ancianos en la plaza, sentados en un banco, comiendo un helado. Él le limpiaba la comisura del labio con una servilleta arrugada. Pensé en cómo habría sido en otra vida. Pensé que si mi marido hubiera vivido más, quizá estaríamos así. Él siempre me cuidaba, siempre me hacía sentir visible. En mi bolso encontré un pañuelo bordado con mis iniciales, uno de esos que ya nadie usa, y me sequé los ojos disimuladamente. No quería que nadie pensara que una mujer de mi edad llora por tonterías. Cuando regresamos a la casa, todo era bullicio. Se avecinaba una cena especial, con mariscos, velas, incluso música en vivo. Al parecer, uno de los amigos de Cecilia había contratado a un guitarrista para ambientar la velada. Me duché temprano. Me puse un vestido que no usaba desde el bautizo de Clara, uno que me hacía sentir elegante. Me pinté los labios con un color discreto. Me puse mis pendientes de perla falsa. Cuando salí al salón, todos estaban ya ocupados sirviendo bebidas, ajustando sillas, colocando servilletas. Me acerqué a Cecilia y pregunté si podía ayudar. Me dijo que no hacía falta. Me senté sola en una esquina, esperando que alguien dijera: «Ven, siéntate con nosotros». Nadie lo hizo. La cena fue hermosa, debo reconocerlo. Las luces suaves, la música de fondo, los platos humeantes. Los niños estaban en una mesa aparte. Yo, una vez más, no tenía sitio. Me dieron una bandeja con comida y me indicaron con un gesto que podía usar la mesa de la cocina. Me senté allí, frente al microondas, con una vela a medio consumir y la radio del horno zumbando con un pitido leve. Comí lentamente, masticando no solo los camarones y el arroz, sino también cada palabra no dicha, cada mirada evitada. A la mitad se me cortó el apetito. Dejé el plato a un lado y me quedé sentada, escuchando el aplauso lejano tras una canción. Fue en ese instante que decidí levantarme, caminar hasta la sala principal y simplemente observar. Nadie notó mi presencia al principio. Luego, Clara me vio desde lejos y corrió hasta abrazarme. Me tomó de la mano y me arrastró hacia el jardín. Quería mostrarme un rincón con velas y piedras pintadas. Allí, a la sombra de un limonero, me dijo:
Yo quiero vivir contigo, abuela. Aquí nadie me escucha como tú. Me sentí temblar. Me agaché para quedar a su altura y le dije que yo también quería eso. Que algún día, si ella quería, podríamos hacerlo. Me abrazó tan fuerte que sentí los huesos de mis costillas crujir. En ese abrazo entendí que aún quedaba algo que salvar, que no todo estaba perdido. Más tarde, Cecilia me encontró sentada con Clara. «Está oscureciendo», dijo con tono cortante. «Clara, ve con los demás. Tu abuela necesita descansar». Clara vaciló. Yo asentí. Se fue. Cecilia me miró un segundo, bajó la voz y dijo: «De verdad, Nuria, no sé por qué aceptaste venir. Este viaje no era para ti». Me quedé inmóvil. No por la sorpresa, sino por la claridad brutal de sus palabras. «Tu hijo insistió», añadió. «Pero no es lo mismo que antes. Todo ha cambiado». Y se fue sin esperar respuesta. Me quedé allí unos minutos, escuchando el murmullo del mar, la música, el eco de mi vida deslizándose hacia un rincón del que ya nadie parecía querer sacarme. Cuando por fin me levanté, me sentí más erguida que nunca, y sin saber por qué, sentí también que algo dentro de mí, muy silencioso, acababa de encenderse. Los días posteriores a aquella semana en la playa fueron para mí una mezcla confusa de melancolía, reflexión y un silencioso despertar. Cuando regresé a mi piso en Zaragoza, la casa me pareció aún más vacía de lo habitual, como si cada pared hubiera absorbido el peso de los recuerdos no compartidos y la ausencia que sentía dentro de mí. Durante esas primeras horas, no quise hablar con nadie. Me senté en el sillón que heredé de mi madre y miré el mar de cortinas blancas que ondeaban con la brisa por la ventana abierta, dejando entrar el olor a azahar que siempre me ha gustado. Cerré los ojos y, sin querer, me permití llorar por primera vez en muchos años, no con sollozos ni gritos, sino con lágrimas lentas que rodaban por mis mejillas, como si la tristeza hubiera sido un río que necesitaba salir para no ahogarme. Fue entonces, en medio de esa calma forzada, cuando decidí que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la sombra en la vida de mis propios hijos, ni la pieza invisible en el rompecabezas de una familia que parecía no tener espacio para mí. No era la primera vez que sentía esa invisibilidad, pero ahora la sentía con una claridad brutal y dolorosa. Algo se rompió dentro de mí, y esa ruptura me dio una nueva forma de ver las cosas, una luz diferente en el camino. Entendí que no podía quedarme esperando a que ellos me vieran, porque quizás nunca lo harían. Que debía buscar mi propio lugar, aunque eso significara alejarme de quienes una vez fueron mi mundo. En medio de esa decisión, una llamada inesperada me sacó de mis pensamientos. Era Samuel, el joven doctor cuyo encuentro en la playa todavía resonaba en mi memoria con suavidad. Me invitó a tomar un café en un pequeño local cercano, un lugar sencillo y tranquilo, donde las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y el aroma a café tostado llenaba el aire. Acepté sin dudar. Encontrarlo fue como descubrir un faro en la niebla. Samuel tenía una mirada limpia y una voz cálida, y no me trataba como a una anciana cansada, sino como a una persona con historia, con sueños aún por cumplir. Mientras tomábamos café, me habló de su abuela, una mujer fuerte que había sido para él un ejemplo de resiliencia y ternura, y yo le conté sobre mi vida, mis pérdidas, mis silencios. No necesitábamos muchas palabras para entendernos. El respeto mutuo fluía entre nosotros como un río tranquilo. Aquella conversación se convirtió en un punto de inflexión para mí. Samuel me ofreció ayuda para organizar mis documentos médicos. Me sugirió actividades para mantenerme activa. Y sin que yo lo pidiera,
Se convirtió en un acompañante de mi nueva rutina. Me sentí por primera vez en mucho tiempo acompañada, sin necesidad de fingir ni de justificar mi existencia. Esa simple presencia me dio fuerza para mirar hacia adelante, con una esperanza que creía perdida. Descubrí que la soledad no siempre es castigo, y que el apoyo puede llegar de formas inesperadas. Mientras tanto, las cosas en casa de Álvaro y Cecilia seguían igual, o peor. Recibí mensajes breves, fríos, en los que me preguntaban si estaba bien, pero sin una verdadera intención de saberlo. Una noche, Clara me llamó llorando, confesándome que su madre le había dicho que estaba demasiado unida a mí, que debía aprender a vivir sin la abuela. Me dolió que una niña tan joven tuviera que cargar con esa distancia impuesta, con ese rencor silencioso. Le prometí que siempre estaría para ella, que su abrazo era para mí un refugio sagrado. Esa promesa me ayudó a sostenerme en los días oscuros. En medio de esta tormenta emocional, tomé la decisión más difícil pero liberadora: cancelar la próxima visita a la familia. Ya no sería más una invitada que llevaba consigo una maleta llena de expectativas rotas. Llamé a los organizadores del viaje, a los coordinadores, y expliqué que no podía participar. Sentí miedo, por supuesto. Miedo al rechazo, a la crítica, a la soledad aún mayor. Pero también sentí un alivio profundo. Por primera vez desde hacía décadas, tomaba una decisión por mí misma, sin buscar aprobación ni permiso. Ese acto pequeño pero poderoso fue el primer paso para reconstruir mi identidad. Decidí comenzar a escribir cartas, no para pedir nada, sino para contar mi verdad. La primera fue para Álvaro, explicándole con calma y sin reproches cómo me sentía, cómo la distancia no era solo física, sino un abismo que se hacía cada vez más profundo. La segunda, para Cecilia, donde le agradecía los momentos en los que había cuidado a Clara, pero le pedía que no me invisibilizara, que no permitiera que mi presencia fuera solo una obligación. Y la última, para Clara, una carta llena de amor, de recuerdos compartidos, de promesas y sueños. Escribir me ayudó a ordenar mis pensamientos, a darle voz a lo que no podía decir en persona y a encontrar en la palabra escrita una forma de sanación. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Samuel y yo comenzamos a participar en actividades comunitarias para personas mayores, desde talleres de pintura hasta clases de jardinería. Aprendí a valorar esos pequeños momentos de conexión, a disfrutar la compañía sin expectativas ni exigencias. Descubrí que no estaba sola en mi lucha, que muchas mujeres como yo habían atravesado caminos similares, con traiciones, silencios y pérdidas, pero también con una fuerza interior capaz de renacer una y otra vez. Una tarde, mientras regaba las plantas en el pequeño balcón de mi piso, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Me dijo que había hablado con sus padres, que ellos querían que regresara, pero que ella no quería hacerlo sin mí. Su voz estaba firme, llena de determinación. Sentí un nudo en la garganta, pero también una alegría inmensa. Sabía que el camino no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Clara, a Samuel, y sobre todo, tenía a mí misma. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre todo lo vivido. Comprendí que el respeto no se mendiga, se exige con actos y con dignidad, que el amor verdadero no hiere ni excluye, y que, a pesar de las pérdidas, aún queda mucho por vivir, por sentir y por compartir. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me dormí con una sonrisa tímida, consciente de que había encontrado una nueva forma de existir, una que no dependía del reconocimiento ajeno, sino del amor propio.
La llamada de Clara fue solo el principio de una serie de eventos que transformaron mi vida en formas que jamás hubiera imaginado. Cuando decidí que ya no podía seguir siendo la sombra invisible en la vida de mis propios hijos, nunca pensé que esa decisión despertaría un torbellino de reacciones, emociones reprimidas y enfrentamientos inevitables. Pero así fue, porque en el fondo, lo que ellos no entendían, y lo que yo empecé a comprender con más fuerza, era que el amor verdadero no se construye sobre el silencio ni sobre la negación. Días después de la llamada, Clara volvió a casa conmigo. Lo hizo con la maleta llena y los ojos firmes, decidida a quedarse a mi lado hasta que las aguas se calmaran, hasta que los adultos comprendieran que no se puede obligar a nadie a olvidar. La llegada de mi nieta fue como una bocanada de aire fresco en un ambiente cargado de tensiones y silencios. Por fin había alguien que veía lo que yo era, alguien dispuesto a luchar por ese lugar al que creía tener derecho. Su presencia me dio fuerza para enfrentar lo que venía. Cuando Álvaro y Cecilia se enteraron de que Clara había decidido quedarse conmigo, la reacción fue inmediata y fulminante. Recibí llamadas y mensajes cargados de reproches, de acusaciones veladas. No sabes lo que haces. Estás manipulando a Clara. Estás rompiendo la familia. Pero ya no me asustaban esas palabras ni esos intentos de control. Había cruzado un umbral donde la dignidad pesaba más que la culpa o el miedo. Respondí con calma, explicando que lo único que pedía era respeto, que no se trataba de romper, sino de sanar, de construir una relación basada en la verdad y en la sinceridad. Los primeros encuentros cara a cara fueron tensos, llenos de miradas esquivas y palabras cortantes. Cecilia, con su sonrisa forzada y su postura altiva, intentaba mantener el control de la situación, mientras Álvaro parecía dividido entre la lealtad a su esposa y el amor hacia su madre y su hija. Clara, por su parte, se mantenía firme, defendiendo nuestro derecho a existir juntas y a construir un espacio propio fuera de las sombras del pasado. En medio de este conflicto familiar, tuve que enfrentar también mis propias dudas y miedos. A veces la tristeza me invadía, la nostalgia por tiempos que ya no volverían, la sensación de que había perdido demasiado tiempo esperando reconocimiento. Pero entonces estaba Clara, con su risa contagiosa y sus preguntas curiosas, recordándome que la vida sigue y que todavía hay caminos por descubrir. Estaba Samuel, que con su paciencia y apoyo silencioso me ayudaba a caminar esta nueva etapa sin sentirme sola. Y estaba yo misma, que con cada paso reafirmaba mi valor y mi derecho a ser escuchada. Decidí, entonces, que no podía limitarme a esperar que la familia cambiara. Tenía que actuar, construir puentes y al mismo tiempo protegerme. Comencé a asistir a reuniones de apoyo para mujeres mayores que enfrentaban situaciones similares, donde compartíamos historias, lágrimas y estrategias para recuperar el control de nuestras vidas. Aprendí que la fuerza no siempre se mide en gritos o confrontaciones, sino en la capacidad de mantener la calma y la claridad cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. En una de esas reuniones, conocí a Mercedes, una mujer de 75 años que había pasado por un abandono aún más cruel. Su historia me conmovió profundamente y me motivó a seguir adelante con más determinación. Mercedes me enseñó que a veces, para ser visibles, hay que aprender a decir no, a poner límites claros y a exigir respeto, aunque eso signifique romper con quienes no están dispuestos a entender. Mientras tanto, en la casa donde vivía mi hijo, las cosas se complicaban. Cecilia empezó a mostrar su lado más frío y calculador. Cortó toda comunicación directa conmigo. Evitaba hablar de Clara. Y cuando nos cruzábamos en encuentros familiares, me miraba como a una intrusa. Álvaro, aunque dolido por el conflicto, se mantenía en silencio, incapaz de tomar partido sin sentir que traicionaba a alguien. Esa ambivalencia creó un vacío doloroso, un abismo que parecía insalvable.
Pero no todo era oscuridad. En medio de la tormenta hubo pequeños momentos de luz. Clara me contó que había hablado con algunos de sus amigos sobre la situación y que muchos la apoyaban, que entendían que el amor no debe estar condicionado a las apariencias ni a las decisiones adultas que la excluían. Esa solidaridad juvenil me dio esperanza. Vi que las nuevas generaciones, aunque todavía aprendiendo, podían ser más sensibles y justas. Decidí entonces buscar asesoría legal. Quería asegurarme de que, en caso de que la situación se deteriorara aún más, tendría las herramientas para proteger a Clara y a mí misma. Consulté con una abogada especializada en derechos de personas mayores y tutela familiar. La abogada me explicó los derechos que tenía Clara como menor y los míos como abuela y cuidadora. Me tranquilizó saber que la ley podía ser un aliado, aunque en el fondo sabía que la verdadera batalla era emocional, la que se libra en el corazón de cada uno. Poco a poco, empecé a poner en orden mi vida y la de Clara. Reformamos juntos nuestro pequeño hogar. Lo hicimos un lugar acogedor y lleno de luz. Pintamos las paredes, pusimos cortinas nuevas. Organizamos una pequeña biblioteca con libros que Clara y yo disfrutábamos leer juntas. Comenzamos a compartir tardes de cocina y paseos por el parque. Y en esas horas sencillas sentí una felicidad genuina que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Clara me enseñaba a vivir el presente sin miedo, y yo le enseñaba a ella a entender que la familia no siempre es perfecta, pero puede ser verdadera. Sin embargo, la sombra de la familia oficial seguía presente. Los mensajes se volvieron más agresivos. Cecilia comenzó a difundir rumores sobre mí, intentando manchar mi imagen con insinuaciones de manipulación y desarraigo. Álvaro, atrapado entre dos mundos, me pidió que evitara conflictos, que pensara en la imagen pública y en la paz familiar. Pero yo no podía quedarme callada. Cada palabra falsa, cada intento de humillación, me fortalecía en mi convicción de que merecía respeto y que Clara merecía crecer en un ambiente de amor y verdad. Un día, Clara decidió actuar. Con la inocencia y la determinación de su edad, escribió una carta a sus padres, explicando con sus propias palabras por qué había elegido quedarse conmigo, cómo se sentía escuchada y amada, y cómo quería que esa relación se respetara. Fue un acto valiente que me conmovió hasta las lágrimas. Esa carta fue el puente que permitió abrir un canal de diálogo difícil pero necesario. Las conversaciones que siguieron no fueron fáciles. Hubo reproches, lágrimas, silencios y también pequeños avances. Álvaro comenzó a comprender que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Cecilia, aunque renuente, aceptó reunirse conmigo y hablar. En ese encuentro, con la voz firme y sin rencores, le expliqué mi historia, mis sentimientos y mi derecho a ser parte de la vida de Clara. Fue un momento de verdad que nadie esperaba, pero que cambió el curso de nuestra relación. La segunda escalada no fue solo un enfrentamiento externo, sino también un proceso interno. Aprendí a perdonar, no para olvidar, sino para liberarme del peso que me impedía avanzar. Entendí que la dignidad no está en la aprobación ajena, sino en la aceptación de uno mismo. Y que, aunque la familia puede fallar, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para crear vínculos profundos y auténticos. Con Clara a mi lado, con Samuel como apoyo silencioso y con la fuerza renovada de mi propio ser, enfrenté la tormenta con la certeza de que había ganado algo invaluable: mi voz. Y aunque el camino sería largo y lleno de retos, estaba lista para recorrerlo paso a paso, con la calma y la fortaleza que solo los años pueden dar. El otoño llegó con su paso lento y definitivo. Las hojas comenzaban a caer en los parques, los escaparates de las tiendas se teñían de tonos cálidos y los días eran cada vez más breves. Esa estación siempre me pareció la más honesta del año.
El otoño no finge, no pretende, ni promete. Se muestra tal como es. Bello, decadente, necesario. Y esa honestidad se reflejaba en mi vida más que nunca. Había llegado a un punto donde todo lo contenido durante años salía a la superficie, donde los vínculos se tambaleaban o se afirmaban, donde el pasado dejaba de ser refugio o condena y se volvía el espejo que por fin decidía mirar sin miedo. Clara seguía viviendo conmigo. Sus risas llenaban los espacios de una casa que antes solo conocía el crujir de los muebles y el zumbido del refrigerador. Su energía transformaba los días. Se había convertido no solo en compañía, sino en impulso, en motor de cada uno de mis gestos. Sin embargo, su presencia también era el recordatorio constante de una fractura que aún no había cerrado, de una decisión que, aunque legítima, había desatado un conflicto familiar que no se resolvería con buenas intenciones ni silencios diplomáticos. La situación con Álvaro y Cecilia había entrado en un punto muerto. Las reuniones propuestas no prosperaban, las conversaciones terminaban en reproches, y aunque Clara se mantenía firme en su decisión de quedarse conmigo, su mirada a veces se nublaba con dudas que yo intentaba disipar con afecto, con historias de mi juventud, con abrazos prolongados. En ese clima tenso, un día recibí una notificación judicial. Cecilia había presentado una solicitud para revisar mi idoneidad como cuidadora de Clara, alegando influencia indebida y condiciones emocionales no adecuadas para una menor. Leí el documento en la cocina, con la tetera silbando en segundo plano, y mis manos temblando sobre la mesa. No era solo un ataque legal. Era un intento de borrar lo que Clara y yo habíamos construido desde el respeto, el cariño y la verdad. Sentí el golpe como un mazazo en el estómago, pero no dejé que me derrumbara. Cerré los ojos, respiré hondo y llamé a Samuel. Su voz serena fue mi ancla. Me dijo que no estaba sola, que lo enfrentaríamos juntos. Durante los días siguientes, Clara comenzó a notar el cambio. Yo intentaba no mostrar preocupación, pero los niños perciben lo que no se dice. Una noche, mientras le preparaba su taza de leche con miel, se acercó a mí y me dijo: «Nos quieren separar, ¿verdad?». No supe qué responder. La verdad era demasiado dura, y la mentira me parecía una traición. Así que me senté con ella, la miré a los ojos y le dije que haría todo lo posible para que eso no ocurriera. Su respuesta fue un simple «yo también», pero su voz tenía la firmeza de quien ya ha elegido de qué lado quiere estar. La audiencia fue fijada para 2 semanas después. En ese tiempo, me reuní con mi abogada. Recopilé documentos, cartas, testimonios. Pedí informes escolares, fotos, dibujos que Clara me había regalado. Todo lo que pudiera mostrar que nuestra relación no era una usurpación, sino un refugio. La abogada me aconsejó mantener la calma, no responder con ataques, confiar en la verdad. Y así lo hice. Cada noche escribía en mi cuaderno todo lo que sentía, para no olvidarlo, para que no se mezclara el dolor con el miedo ni la tristeza con la rabia. Escribir fue mi forma de no perderme. El día de la audiencia llegó nublado. Clara no podía asistir, pero me escribió una carta que pidió que leyera si me sentía insegura. La guardé en el bolso, junto a mi pañuelo bordado, y una foto de ella con apenas 3 años, sentada en mis rodillas, riendo como si el mundo fuera un lugar donde nunca faltaba el amor. Entré a la sala con paso firme. Álvaro estaba allí, con el rostro tenso. Cecilia, con su traje sobrio y su carpeta llena de documentos, me saludó con un movimiento apenas visible de cabeza. Yo no devolví el gesto. El juez, una mujer de rostro cansado pero mirada empática, escuchó a cada parte. Cecilia habló primero.
Expuso sus razones con claridad, con esa frialdad estratégica que siempre admiré en ella y que ahora me hería. Habló de estructuras familiares, de modelos educativos, de lo inadecuado que era para una niña vivir con alguien de mi edad. Insinuó que yo manipulaba emocionalmente a Clara, que la alejaba de su madre. Álvaro no habló. Asintió en silencio, incapaz de sostenerme la mirada. Mi turno llegó. Respiré hondo, recordé las palabras de mi abogada y hablé desde el corazón. Expliqué cómo nació el vínculo entre Clara y yo, cómo se fortaleció con el tiempo, cómo me convertí en su refugio cuando se sintió invisible en su propia casa. No respondí a los ataques. No me defendí con rabia. Hablé de las cartas que Clara me escribía, de las noches en que lloró en silencio por sentirse desplazada, de los abrazos compartidos y de las promesas que hicimos. Saqué su carta y la leí en voz alta. Era una carta breve, escrita con lápiz, con letra desordenada pero clara. Decía que conmigo se sentía escuchada, protegida, amada, que no quería vivir en una casa donde sus palabras no valían, que yo la hacía sentir importante. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie habló durante varios segundos. El juez bajó la cabeza. Cecilia apretó los labios. Álvaro se cubrió el rostro con la mano. La audiencia terminó sin resolución inmediata. El juez pidió tiempo para revisar los documentos y convocar a una evaluación familiar. Me fui de la sala agotada, pero extrañamente en paz. Sabía que había dicho la verdad, que Clara había dicho la suya, y que, pasara lo que pasara, ya no podían callarnos. Al salir, Samuel me esperaba con un termo de café y una bufanda que sabía que olvidaría. Me abrazó sin palabras. Volvimos a casa y Clara me recibió con un dibujo nuevo. Éramos ella y yo sentadas en un banco, con árboles alrededor y un cartel que decía: «Aquí sí hay amor». Lo colgué en la nevera. Era más valioso que cualquier certificado, que cualquier sentencia. Días después, llegó la resolución. El juez desestimaba la solicitud de Cecilia, reconociendo la validez del entorno emocional en el que Clara vivía conmigo. La resolución incluía recomendaciones para terapias familiares, pero no imponía cambios en la residencia de la niña. Habíamos ganado. No una batalla contra ellos, sino a favor de nosotras. El clímax no fue gritos, ni rupturas escandalosas. Fue la conquista silenciosa de un espacio donde por fin se me reconocía, no como carga, sino como figura de amor. Desde entonces, la relación con Álvaro ha sido tensa, intermitente. Con Cecilia, prácticamente inexistente. Pero Clara sigue aquí, con sus tareas, sus cuentos antes de dormir, sus preguntas difíciles. Samuel también. Con su compañía cálida, sus libros, su forma de no hacerme sentir menos por tener el pelo blanco. Yo, por mi parte, he encontrado algo que creí perdido para siempre. La certeza de que mi vida, incluso en su última etapa, sigue siendo valiosa, digna, necesaria. Y que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para existir. Las decisiones más importantes de la vida no siempre llegan con estruendo. A veces, se revelan en el silencio de una tarde cualquiera, en la manera en que la luz entra por la ventana y se posa sobre las manos que aún tiemblan un poco al preparar una taza de té. A veces, basta con ver a alguien dormido en el sofá, como Clara en ese momento, con su cabeza apoyada en el brazo del sillón, sus libros desordenados sobre la mesa, sus calcetines arrugados junto al borde, para entender que el amor, el de verdad, el que no exige ni condiciona, también puede tener la forma de la calma. Han pasado varias semanas desde la audiencia y el tiempo
que antes me parecía una presencia burlona e insistente, ahora caminan a mi lado sin prisa. La rutina se ha vuelto un refugio. Las mañanas con Clara preparando el desayuno, sus preguntas a veces ingenuas, a veces sorprendentes, sobre lo que fui, sobre lo que ella quiere ser. Las tardes de deberes, de cuentos, de risas pequeñas. Y por las noches, cuando la casa se queda en silencio, me siento junto a la ventana y escribo. No cartas, no reclamos. Solo pensamientos, pequeñas memorias para que, cuando yo no esté, ella recuerde no solo lo que vivimos, sino también lo que aprendimos. Mi relación con Álvaro no se ha restaurado. Nos hablamos con distancia, con una cortesía que antes no conocíamos, como si fuéramos dos personas que compartieron una vida, pero ahora ya no supieran cómo encontrarse. Cecilia, por su parte, se ha apartado por completo, lo cual, debo confesar, no me pesa. Nunca esperé cariño de ella, pero sí respeto. Y eso, aunque tarde, lo reclamé y lo obtuve a mi manera. No hay reconciliación en el sentido que otros esperarían. No hubo abrazos, ni pedidos de perdón, ni almuerzos familiares. Pero hay algo más importante. Un reconocimiento tácito de que ya no soy una figura que se pueda mover a conveniencia. Soy una mujer que, incluso con su cuerpo cansado y sus manos arrugadas, ha aprendido a sostenerse de pie. Samuel sigue visitándonos. A veces trae libros, otras simplemente se sienta conmigo a mirar en silencio el mundo pasar desde el balcón. Nuestra relación nunca necesitó etiquetas. Hay una complicidad serena entre nosotros, una ternura sin pretensiones. A mi edad, eso basta. No se trata de construir una nueva historia de amor, sino de compartir lo que queda con alguien que sabe escuchar el corazón sin necesidad de palabras. A veces hablamos de la muerte, no con miedo, sino con una especie de aceptación sabia. Yo le digo que si me toca irme pronto, lo único que quiero es que Clara siga siendo libre, valiente, íntegra. Él me dice que eso ya lo he logrado. Clara ha crecido, no físicamente, aún es una niña, pero en estos meses ha dado pasos que la mayoría de los adultos no se atreven a dar. Ha defendido su voz, ha protegido su afecto, ha elegido no por capricho, sino por convicción. Sé que la vida le pondrá pruebas, que quizás un día dude de todo lo que ahora siente. Pero también sé que dentro de ella hay una semilla fuerte, una raíz que no se quebrará fácilmente. Cuando me abraza, cuando me mira sin juzgar, cuando me escucha contar por enésima vez la historia del médico joven que atendió partos en una tormenta, o de la vecina que hablaba con los gatos, sé que valió la pena, que cada lágrima, cada renuncia, cada gesto de dignidad silenciosa, construyó este pequeño mundo en el que ella puede crecer sin miedo a volverse invisible. No sé cuánto tiempo me queda, ni lo busco. No cuento los días, los lleno, riego las plantas, tejo, leo. Camino despacio, pero con propósito. Me duele el cuerpo a veces, pero no el alma. Y si un día la soledad vuelve a tocar la puerta, sabré que ya no me asusta, porque he aprendido que estar sola no es lo mismo que estar olvidada, que hay una diferencia inmensa entre el abandono y la elección de vivir en paz. He empezado a escribir un cuaderno para Clara. No es un diario, ni unas memorias. Son fragmentos de vida. Recetas, consejos, historias, canciones, frases sueltas que un día puedan servirle. No como guía, sino como compañía. Porque sé que incluso cuando yo no esté, ella podrá abrir esas páginas y recordar que hubo una mujer que la amó sin condiciones, que creyó en su voz, que luchó por su espacio, y que, por encima de todo, nunca permitió que la convirtieran en un mueble olvidado en el fondo de una casa,
El otro día, mientras paseábamos por el parque, Clara me tomó de la mano y me dijo: «Abuela, tú no eres vieja, tú eres sabia». Me reí, le acaricié el cabello y le respondí: «Tal vez soy ambas cosas, y está bien. Porque ser vieja no me avergüenza. Me honra. Es la prueba de que viví, de que sufrí, de que amé, de que aún estoy aquí, dando testimonio. Y si algo quiero dejarle al mundo, más que bienes, más que nombres, es esta certeza. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar la voz. Nunca es tarde para volver a empezar. Aunque el precio sea alto. Aunque la soledad sea larga. Aunque el amor venga solo en forma de una nieta que escucha.